lo que leyeron. O sea, básicamente, Permítame, voy a buscar mis anotaciones. Básicamente, lo que tendrían que ubicar en el contexto son los versículos del 50 al 53, porque si solo se leen del 50 al 53 los versículos y no se entra en el contexto de todo el capítulo, difícilmente se entiende. Entonces, es importante, el contexto nos ayuda a responder a esas preguntas. Luego otra pregunta. Como decía Kelly, ¿cómo es su nombre, Kelly? Kelly, como decía Kelly, con las concordancias ella vio que se utilizaron citas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son las citas más o menos que iluminan esta narración de Lucas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y por último... Buscar las citas sería. No buscarlas, eso cuando ustedes lo leyeron tuvieron Isaías, Ezequiel, o sea, donde él habla que vendrá del cielo, porque él lo remite, entonces uno lee los pedacitos, los versículos, ¿no? Y dice uno, pues entonces él vio aquí esto y lo aplica a Jesús. Ok, acuérdense que ahorita estamos en el tema de la ascensión. O sea, el tema de la ascensión son estas preguntas que estoy haciendo. O sea, los 3 versículos del Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles, los versículos relacionados con la ascensión. Entonces, ¿qué textos del Antiguo Testamento de estos versículos de la ascensión? No, y por último, la otra pregunta sería, ¿qué conclusiones sacan en realidad del acontecimiento otra vez de la ascensión? Estamos hablando de la ascensión. Bueno, entonces, como vamos a seguir haciendo eso con el capítulo 2, hoy les voy a dar las pautas que tienen que utilizar cuando se deja de lectura los textos o cuando se deja solo una perícopa, o sea, unos versículos pocos para leer. Les voy a dar las pautas que ustedes tendrán que seguir haciendo a través de este trimestre, porque el objetivo del curso es que ustedes puedan utilizar la escritura, comprenderla para hacer la vida. Entonces no es solo un tema como intelectual, sino es un tema realmente vivencial, de experiencia con la palabra de Dios. Entonces hay ciertas herramientas que hay que saber utilizar. Bueno, tienen ahí su Biblia porque la vamos a estar utilizando y ustedes van a ir apuntando todos estos pasos para utilizarlo porque luego pongan atención. El trabajo para la otra semana es el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y si ya les había dejado que confrontaran ese hecho con la alianza y con Babel, pues es otra vez eso, pero ahora en el capítulo 2, con las mismas herramientas que les voy a dar ahorita en la clase. ¿Vamos? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el Evangelio de Lucas y los 3 versículos. Busquemos el Evangelio de Lucas y los 3 versículos. Ok, entonces, si leemos esos 3 versículos y no ponemos esos 3 versículos en el contexto del capítulo 24 de Lucas, muy difícil vamos a entender qué está hablando esos 3 versículos. Por ejemplo, la fecha, la pregunta que les hice, parecidos y diferencias desde el punto de vista de la fecha. Según el Evangelio de Lucas, ¿cuándo asciende Jesús al cielo? El Evangelio de Lucas. ¿Cuándo asciende?
Después de haberse les estado apareciendo a ellos durante 50 días, creo que dice, ¿verdad? Según el Evangelio de Lucas. Según el Evangelio de Lucas. No según Hechos de los Apóstoles, según el Evangelio de Lucas. Sería, vamos a buscar aquí. Ok, veamos entonces. Esos 3 versículos, solo así, hablando de la ascensión, yo no puedo responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo esos 3 versículos en contexto. Pongámoslo en contexto. ¿Qué quiere decir ponerlo en contexto? Que tengo que ponerlo con el capítulo 24. ¿Qué dice el capítulo 24? La primera parte son los caminantes de Emaús. ¿En qué momento están caminando los Emaús? O sea, se fueron de la comunidad y van para Emaús. ¿En qué momento? Al tercer día. Cuando muere Jesús, sería el sábado, viernes en la noche. Vean, ahí dice en el texto. El primer día de la semana muy temprano. Bien. El primer día de la semana muy temprano. Quiere decir que Jesús había muerto el viernes y el primer día de la semana los caminantes de Emaús van de camino y dejan la comunidad, dejan Jerusalén y se van para Emaús. Ok, el primer día de la semana. Y entonces en el camino se encuentran con este caminante también y no lo reconocen, platican, bueno, ustedes ya se saben ese tema. Luego, ¿qué sigue cuando termina con la fracción del pan y Jesús desaparece? ¿Qué pasa? Ellos se dan cuenta y regresan. ¿Ok? ¿Qué más? Lean ahí, vean. Llegan a donde Pedro, a donde los apóstoles y les dicen. Ajá. Y ellos se encuentran con la noticia de que también ya lo saben. Ajá, ¿y qué más? ¿Verdad? Entonces, luego, ahí hay una expresión, realmente ha resucitado el Señor. Se les abrieron los ojos, ¿verdad? Va. Dice, se le apareció a Simón. Y luego se les aparece a los discípulos. Ok, ¿cuándo? ¿Cuándo pasa eso? Mientras estaban hablando de todo esto. O sea, que fue el mismo día. Muy bien, Alina, muy bien. O sea, es el primer día de la semana, los de Emaús salen de Jerusalén, se van para Emaús, luego experimentan al resucitado en el camino, regresan, ¿sí? Regresan a Jerusalén y están contándole todo esto a los 12 que están ahí o a los 11, a los 11, les cuentan y entonces se aparece. O sea que es el mismo día, ¿o no? Sí. Así es. Okay. Depende de qué tan rápido corrieron. Es el siguiente porque la caminada debe haber sido larga. Ok, no asumamos, leamos el texto, Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después de que habla y se le aparece, Jesús come con ellos. Sí. Ok, Jesús come con ellos y entonces es el mismo Jesús. Les dice que no es un fantasma, les enseña y come con ellos. Es el mismo, ok, es el mismo, pero tiene diferencias, pero es el mismo. ¿Qué más pasa? Ese mismo día. Él les dice que se tiene que ir, ¿no? El mismo día. Quiere decir que ese día tal vez fue el que... Se los llevó cerca de Betania. Muy bien, Alina, muy bien. Se los llevó a Betania. Es el mismo día que asciende, entonces. Ah, muy bien. Ya vio cómo para entender esos 3 versículos hay que ponerlos en contexto. Resulta que no ascendió 40 días después, sino ese mismo día. Ah, muy bien. Fíjense lo que es leer la escritura y no tener que leer solo los versículos y apresurarnos a dar una interpretación. No, hay que ponerlo en contexto, hay que ver por qué habla del mismo día, qué es lo que pasa y darse cuenta. Va. Entonces es en Betania, oigan bien, los llevó cerca de Betania. Y bueno, y entonces ya los versículos que teníamos que leer, que eran los del 50 al 53. Uh-huh.
Entonces, ahora ya lo podemos entender. En ese mismo día de la resurrección, entonces, ¿qué pasó? Hubo la ascensión. Pero yo dije que se fijaran en las imágenes utilizadas y en la enseñanza. Eran varias preguntas. Bueno, las imágenes que, bueno, la que me queda muy, Las manos. Cuando él parte el pan con los discípulos de Maús. No, del 50 al 53. Ah, al 50 al 53. Sí, es que estamos hablando de la ascensión. Los bendijo. Muy bien, los bendijo. Fíjense que aquí, si nosotros ya estudiamos el Evangelio de Lucas, que ustedes dicen que ya lo estudiaron, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ustedes ya saben cuál es el recurso literario que utiliza Lucas para componer su evangelio. Y el recurso que utiliza Lucas se llama díptico. Quiere decir que va contando dos narraciones paralelas y usted va sacando la conclusión como lector. Pongamos un ejemplo. En el protoevangelio, o sea, el nacimiento de Jesús, pues se narra el anuncio del ángel a María y el anuncio del ángel a Zacarías. Van las dos historias paralelas. María es una mujer, hay que poner en contexto a María. María es una aldeana, es una niña, no tiene instrucción bíblica, no sabe leer ni escribir y tiene esa experiencia con el ángel y tiene una respuesta. Eso es María en la aldea de Nazaret. Y acuérdense, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Eso está en el Evangelio. Entonces, Nazaret era una aldea, aparte de pequeña, insignificante. Y bueno, y María tenía su situación de mujer de su época, de niña, porque era una niña. Y lo que pasaba con las niñas de esa edad. Posiblemente ya había sido comprometida en el matrimonio porque así eran las costumbres y bueno, esa era la realidad de María. Ahora veamos quién era Zacarías en el contexto. Sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Pues la persona más santa escogida por el Sanedrín entre todo el número de sacerdotes, que eran más de 72. Era el más santo, el más sabio, el más perfecto, y por eso entraba al santo de los santos, o sea, al lugar más santísimo, una vez al año para presentar toda la oración del pueblo a Dios y expiar los pecados de ese pueblo. Fíjese la diferencia, y ahí hay una diferencia. Entonces, pero Zacarías no era el sumo sacerdote. Él era a suerte le tocó entrar a ofrecer el... Solo hay que buscar qué era lo que hacía el que entraba a los santos de los santos. Él estaba encargado del incienso, el altar del incienso. Eso lo tengo entre paréntesis, búsquelo. Le queda para que lo busque. ¿Qué hacía Zacarías en el santo de los santos y por qué es que él entró? Búsquelo y me da la respuesta la semana entrante. Bueno, entonces él entró y al entrar ahí tiene la experiencia con el ángel Gabriel. Y resulta que él al salir tenía que bendecir al pueblo. ¿Logró bendecirlo o no? No, porque estaba mudo. Muy bien, no logró. Va. Ese tema que se quedó ahí incompleto, lo termina ahora Jesús. Ay, Dios. Sumo sacerdote que entra a la presencia del Padre y bendice a sus apóstoles. Vean, todo tiene una línea de conducción. O sea, para darle interpretación a un texto, yo tengo que comprender todo el texto. No puedo sacarle interpretaciones de la bolsa, así, de la manga. Tengo que ir entendiendo, en primer lugar, la forma como está escribiendo Lucas. Y luego, bueno, entonces aquí es importante que eran 12 apóstoles, era importante, pero aquí hay 11, ¿verdad? Todavía, aquí hay 11. Bueno, pero les da la bendición
Y entonces no hay más, no dice nada más, o sí dice algo más. El Evangelio de Lucas. No, los bendijo y se separó de ellos, se elevó al cielo. Ok, los bendijo, se separó de ellos y se elevó. Perfecto. Entonces aquí tenemos también tenemos que entrar a la concepción, o sea, al contexto de cómo ellos entendían su mundo, el cielo, donde está Dios, la tierra, donde estamos los humanos, y ínfera, dentro bajo de la fera, o sea, el infierno, abajo. Entonces, ese término subió, bajó, es por la concepción que ellos tienen. Entonces, simplemente se separó, ¿verdad? Se separó. Y entonces se separó, pero antes de separarse, los bendijo. Y antes de esos 3 versículos está que les enseñó, que les dijo, ya está lo de los caminantes de Maús, que les está enseñando. Luego está cuando llegan ahí y les platica y come con ellos, les sigue enseñando, les está hablando sobre el reino, los está enviando a que lleven el mensaje a todos los confines de la tierra y se separó de ellos. Ahí termina. Entonces, ahí tenemos que ver varias cosas importantes. Lucas ubica la ascensión entonces en Betania, con un solo gesto de Jesús que bendice, ¿verdad? A esos discípulos que están ahí, a esos apóstoles, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son las imágenes. Bueno, las imágenes son los apóstoles, la bendición y la enseñanza que está en la parte anterior. Bueno, ahí termina la parte de Lucas, del Evangelio. La ascensión ubicada en Betania. En 10 minutos pasamos, se va a terminar y les mando nuevamente la invitación para no confundirnos. Ok, ahora nos vamos al relato de Lucas, pero en hechos. Las mismas preguntas. La fecha, las imágenes y la enseñanza. Bueno, aquí la primera diferencia es que en Hechos dice que después de su pasión se le presentó a ellos durante 40 días. Okay. Aquí sí dice durante 40 días. En Hechos. Pero en el Evangelio de Lucas fue el mismo día. El mismo día. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso ahí va la pregunta que les hice después. ¿Por qué 2 relatos? Porque en el Evangelio de Lucas no hay narración. En cambio, aquí en Hechos hay narración. ¿Cuál será el objetivo? Entonces, la pregunta que seguía era, ¿me ayudará el contexto a responder sobre esa pregunta? O sea, el contexto me va a ayudar a decir por qué Lucas escribió 2 relatos. Entonces aquí ustedes tuvieron que haber visto las concordancias, como dijo Kelly. ¿Sí, Juanjo? Sí, lo dice en los primeros, lo dice, bien claro. O sea, dice, en el Evangelio de Lucas se subraya la acción del Espíritu Santo en los comienzos de la misión de los apóstoles, como en el comienzo de los ministerios de Jesús. O sea, lo que le interesaba a él era dar el comienzo. Sí, pero ahorita estamos subiendo. Llegar a Hechos. Ahorita estamos... Ok, se separó de ellos, así se quedó el Evangelio de Lucas. Estamos ubicados en la ascensión, seguimos ubicados, no hemos avanzado, sí. Seguimos en la ascensión. Entonces, correcto. ¿Por qué ahora él narra la ascensión? Ya Alina nos dio la primera diferencia. Resulta que en el Evangelio fue el mismo día de la resurrección y en Hechos es 40 días después. ¿Sí? Va. Otra diferencia, Alina. ¿Qué otra diferencia? Aquí aparecen ángeles, por ejemplo, que lo cubre una nube. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí hay imágenes. ¿Se acuerdan que les dije?
Vean las imágenes, las diferencias de las imágenes utilizadas. Ok. Aquí, Sí. de aquí, por ejemplo, hay una variante. Aquí dice que allá en Lucas dice que ellos se postraron y lo adoraron. Y aquí dice que los ojos estaban puestos en la figura de Jesús mientras se elevaba. Eso es totalmente opuesto. Bueno. Y los ángeles que se les aparecen, pues. Ok. Entonces aquí tenemos la imagen de la nube, la imagen de los ángeles y la imagen de la postración. Interesante, porque si ustedes ven las concordancias, ustedes tuvieron que ir al Antiguo Testamento y ver exactamente en qué citas del Antiguo Testamento utilizó Lucas para hacer esta narración. Y claro, solo hay dos temas. En el Antiguo Testamento solo hay dos temas de personas que le pasó algo parecido. Y es Enoc, que está en Génesis, y Elías. El tema de Elías es el que más, en el que se debe de haber enfocado Lucas. ¿Por qué? Porque Elías era un profeta y Lucas le interesa, utiliza varias veces la figura de Elías en el Evangelio. Lo utiliza en la transfiguración y lo utiliza cuando presenta a Juan el Bautista. Utiliza las imágenes de Elías. Y entonces Elías está terminando ya su misión y va atravesando el Jordán y va caminando con él Eliseo. Entonces Elías le dice que antes de partir, que le pida algo, que él se lo va a dar. Y Eliseo le pide, oigan bien, Eliseo le pide 2 partes de su espíritu. O sea, la herencia que le toca al primogénito, las 2 partes, las 2 primeras partes. Y Elías le dice que pidió algo muy difícil, pero si lo ve alejarse o partir, que el espíritu viene. Y entonces resulta que cuando parte, que pasa un carro de fuego y ¡bum!, rapta a Elías, Eliseo lo ve. Y entonces el espíritu viene y cae la capa sobre Eliseo y regresa Eliseo caminando y todos los que están observando se fijan que sigue siendo Elías. O sea que Elías se fue, pero sigue con ellos. Esa imagen la utilizó Lucas y ustedes vean que tiene el mismo significado. Los apóstoles lo ven. Entonces es claro que el Espíritu va a venir, porque si eso pasó con Elías, con Jesús va a pasar exactamente lo mismo. O sea, aquí como son las figuras y la forma como se elabora el texto bíblico. Entonces, aquí tienen ustedes esas 2 imágenes interesantes, la elevación de Elías. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó de que el misterio pascual de Jesús ya terminó, o sea, el paso de Jesús terminó. Pascua significa paso. Así como terminó la misión de Elías, así terminó la misión de Jesús. Y entonces, ustedes van a encontrar que esta expresión de la ascensión la va a utilizar Pablo en sus cartas de forma diferente. Por ejemplo, la gloria de Dios. Jesús es exaltado a la gloria de Dios. Es lo mismo, es la ascensión. Pueden anotar estas citas para que las busquen si les interesa. Filipenses 2, o sea, el himno cristológico de Filipenses, capítulo 2 del 6 al 11, Efesios 4, 10, que es prácticamente un comentario del Salmo 68, 19. ¿Efesios cuánto, Betsy? Efesios 2, de 6 al 11. No, Filipenses 2, de 6 al 11. Efesios 4, 10. Primera de Timoteo 3, 16. Ahí van a encontrar distintas expresiones que hablan de lo mismo, o sea, de la ascensión del Señor con otras palabras.
exaltación, gloria de Dios, culminación del misterio pascual, y este tema de la elevación de Elías, que está presentado en del versículo 1 al 14 de Hechos. Ok. Ahora, otra diferencia. ¿Dónde ocurre esta ascensión en Hechos? No lo encuentro. ¿No? Perdón. Queda un minuto para que se corte la comunicación. Pueden seguir buscando, mientras tanto, yo les vuelvo a mandar la invitación. ¿Está bien? Muy bien, Betsy. Sí. No es desde el Monte de los Olivos. Muy bien, muy bien. Es en el Monte de los Olivos. Entonces se dan cuenta que la ascensión tiene dos escenarios diferentes. En el Evangelio de Lucas está cerca de Betania y en Hechos de los Apóstoles es en el Monte de los Olivos. Otra vez, buscamos las concordancias y vamos a ver por qué. Y vamos a encontrar que en Ezequiel nos muestra cómo la presencia de Dios abandona el templo y se va justamente al Monte de los Olivos. Ahí pueden leer ustedes Ezequiel 11:23. Esas son las concordancias que ustedes tenían que haber leído.